Bien, es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, pues vamos a estar tocando el tema de lo que son las deflexiones por métodos energéticos. Específicamente, nos vamos a enfocar en el trabajo virtual que tenemos sobre vigas. Y nuevamente esto va encajado dentro de la temática de análisis estructural 1. Una frase siempre antes de comenzar: no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirse a sí mismo. Galileo Galilei. Bien, entonces, específicamente, las deflexiones en vigas por el método de trabajo virtual las vamos a trabajar por medio de estos 6 pasos que aparecen acá. Es un proceso. Entonces, partimos de un sistema real, una viga real en la cual nosotros tenemos diferentes cargas actuando. Entonces, realizamos el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de carga con las diferentes cargas actuando sobre la estructura. Después de que tenemos ese sistema idealizado, en ese sistema real, pasamos a una viga virtual. Esa viga virtual, pues, nos va a ayudar a determinar las deflexiones en el punto que nosotros andamos buscando y los ángulos de rotación en el punto que andamos buscando también. Dependiendo del punto en el cual nosotros querramos, pues ahí vamos a colocar esa viga, esa carga unitaria o ese momento unitario. Entonces colocamos esa carga unitaria en ese punto y pues la dirección no es tan relevante. Vamos a seguir la misma nomenclatura. Si nosotros decidimos que esa deflexión va vertical hacia abajo, colocamos la carga en esa dirección. Pero si al momento de realizar los cálculos me dio de signo contrario la deflexión, quiere decir que la asumí mal, la asumí en la dirección que no iba. Igual aplica para el momento. Vamos a ver en los ejemplos que siempre nosotros vamos a asumir una dirección y un sentido. Luego tenemos el sistema real virtual en el cual nosotros vamos a tener que segmentar la viga de acuerdo a nuestra conveniencia. En este caso va a depender de la variación de la rigidez, de las cargas que están actuando sobre la estructura y pues en base a eso vamos a tener que segmentar. Luego llegamos al sistema real en el cual establecemos la ecuación del momento flexionante de la carga real. Esta le vamos a llamar M únicamente. Posteriormente tenemos un sistema virtual que pues parte de este que habíamos visto anteriormente, en el cual colocábamos la carga unitaria y establecemos la ecuación de momento flexionante para toda la viga, en la cual vamos a denominarla como M sub B. En este caso, pues vamos a discriminar en los diferentes ejercicios con un valor de M delta cuando tenemos una deflexión y con un valor de M teta cuando tenemos un valor de rotación. Y el último paso, una vez que hemos establecido estas ecuaciones y dividido la viga de acuerdo a nuestro criterio, calculamos las deflexiones y las pendientes conforme a estas ecuaciones que aparecen acá. Entonces, si nosotros queremos la deflexión, vamos a hacer una integral desde 0 hasta L del momento virtual multiplicado por el momento, la ecuación de momento de la estructura real dividido sobre EI y multiplicado por el diferencial de X. Resolvemos la integral y esa va a ser nuestra deflexión en el punto que estamos analizando la carga unitaria. Ahora, si lo que queremos es la rotación, pues va a ser exactamente lo mismo. La única diferencia va a ser que en lugar de aplicar una carga vertical, en este caso, pues vamos a tener un momento aplicado. Entonces acá esta ecuación de momento va a ser conforme a ese momento que estemos aplicando. Este va a ser el proceso que vamos a seguir para los diferentes ejercicios. Son 6 pasos básicos que necesitamos. Ejemplo número 1. Me dicen que utilizando el método del trabajo virtual calcule la deflexión en el extremo libre, es decir, en el punto B, y también la pendiente o el ángulo de rotación en ese extremo libre. Además me dicen que la sección es constante para toda la viga. Tomemos en consideración que es una viga en voladizo, en la cual está empotrada en su extremo A, tiene una carga uniformemente distribuida W a lo largo de toda la viga y nos produce una deflexión en el punto B y un ángulo de rotación en este sentido. Acá pues tenemos que tomar en consideración que la carga vertical unitaria que vamos a aplicar pues va a ser en sentido vertical hacia abajo y el ángulo de giro
pues va a depender de este ángulo, el momento que vamos a aplicar va a depender de este ángulo de rotación. Entonces ya vamos a ver cómo se aplica. Bien, entonces para poder resolver tenemos que tener presente los 6 pasos anteriores. En primer lugar tenemos las cargas normales a lo largo de toda la superficie de la estructura. En este caso es una carga uniformemente distribuida con un empotramiento en A. Tenemos que tener presente siempre la ecuación a la cual nosotros andamos buscando. Tenemos que encontrar el momento de la viga normal, tal y como la tenemos en el sistema real. Luego la ecuación de momento con una carga unitaria en el punto en el cual yo quiero analizar. En este caso sería el extremo B. Y pues resolver esta integral desde 0 hasta L. En este caso pues no hay discontinuidades debido a cargas y tampoco debido a cambios de secciones transversales. Entonces es completamente uniforme. Resolvemos y encontramos la ecuación de momento de la estructura real. En este caso, pues partimos en un punto arbitrario y sabemos que está deflectando hacia abajo, o sea, es cóncavo hacia abajo. Por lo tanto, me está generando un momento negativo. En este caso, pues resuelvo, hago sumatoria de momentos y pues me da el momento negativo. Está en tensión en la parte superior, compresión en la parte inferior, por lo tanto es negativo. En este caso, pues tengo la ecuación del momento, es menos W por X a la 2 dividido sobre 2. Recuerden que esto lo sacamos, tenemos la carga menos W por la distancia que es X por el brazo de palanca que es un medio de X. Entonces tenemos menos W por X a la 2 dividido sobre 2. Para el caso de la deflexión de la carga virtual, entonces hacemos exactamente lo mismo. Realizamos un corte arbitrario a una distancia X, aplicamos la carga en el punto donde nosotros queremos determinar la deflexión. Entonces tenemos la ecuación del momento, que en este caso volvemos otra vez a lo mismo, está deflectando hacia abajo, por lo tanto el momento es negativo. Está en tensión en la parte de arriba y compresión en la parte de abajo. Acá pues tenemos la ecuación que simple y sencillamente sería menos 1 por la distancia que es x. Entonces ya tenemos la ecuación del momento debido a la carga normal y tenemos la ecuación de momento debido a la carga virtual. Entonces hacemos la multiplicación y resolvemos la integral desde 0 hasta L. En este caso, si resolvemos la integral nos queda W por X a la cuarta dividido sobre 8 veces Y. Y recuerden que tenemos que evaluar desde 0 hasta L. Entonces sustituimos delta de L y menos delta de 0 y nos queda un valor de W por L a la cuarta dividido sobre 8 veces I. En este caso tienen que notar que el valor resultante me dio negativo. ¿Qué quiere decir? Perdón, me dio positivo. ¿Qué quiere decir? Como yo asumí que la carga iba hacia abajo, por lo tanto la deflexión asumí que va hacia abajo y me dio positiva, quiere decir que está bien asumida. Entonces, como me dio positiva, la deflexión es hacia abajo. Entonces ya tengo el valor de la deflexión. Para el ángulo de rotación, el procedimiento es similar. Tenemos que tener presente siempre que esta ecuación de acá. Entonces tenemos que resolver la integral desde 0 hasta L de la ecuación del momento virtual con el momento, en este caso aplicado, de acuerdo a nuestra conveniencia, la ecuación de momento del sistema real. Pues esta ya lo teníamos del apartado anterior del sistema real. Y pues en este caso tenemos que tener cuidado que en el sistema virtual, para poder determinar la pendiente, tenemos que en este caso introducir un momento unitario en ese punto donde vamos a analizar. Pues entonces aplicamos un momento en este sentido, en sentido antihorario, y por lo tanto me está deflectando cóncavo hacia abajo. Por lo tanto es tensión en la parte superior y compresión en la parte inferior. El momento es negativo. Entonces tenemos la ecuación del momento y pues obviamente va a ser uniforme a lo largo de la sección transversal. Únicamente tenemos un momento unitario aplicado en el extremo. Vale menos 1. Entonces si resolvemos la integral, pues básicamente sería resolver este valor de acá desde 0 hasta L. En este caso, pues nos queda que la integral en función de x quedaría W por X a la 3 dividido sobre 6 veces Y.
Evaluamos en 0 y evaluamos en L y calculamos la diferencia. Nos queda W por L elevado a 3 dividido sobre 6 veces EI. Entonces, este va a ser el ángulo de rotación que vamos a tener en este punto de acá. Nuevamente el signo. Yo estoy aplicando esta carga unitaria de ese momento y me está generando una rotación en el sentido que podemos ver acá. Entonces, básicamente, si yo tomo este momento, yo sé que esta me está generando esta deflexión en este sentido de acá, en ese giro en ese sentido de ahí, tal y como se puede apreciar. Por lo tanto, yo lo asumí en esta dirección y me dio positivo. Quiere decir que está bien asumido. Ejemplo número 2. En este caso me piden que calcule cuál es la deflexión vertical en el centro del claro para la viga mostrada. Además me dicen que I es constante y que tiene una inercia de 240 pulgadas elevada a la cuarta y un módulo de elasticidad de 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces es simplemente apoyada, tiene una carga asimétrica de 16 kilolibras en el punto B, ubicada a 5 pies a partir del extremo A. Entonces tenemos la estructura y lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Entonces esta es la estructura que vamos a analizar. Y recuerden que me están pidiendo cuánto vale la deflexión en el punto C y cuánto vale el ángulo de giro en el punto C. Bien, entonces recordemos que tenemos que realizar los 6 pasos. En este caso, siempre tener presente que el resultado final va a ser esta deflexión en el punto que queremos analizar. Entonces, la deflexión va a ser igual a la integral desde 0 hasta L de la ecuación del momento, de la carga virtual que vamos a analizar, por el momento de la estructura real. En este caso, el sistema real, pues este que tenemos acá, donde tiene una carga aplicada de 16 kilolibras. Realizamos calculamos las reacciones, me da que vale 12 kilolibras y la reacción en D vale 4 kilolibras. En este caso, pues tenemos que segmentar la estructura en 3 partes. ¿Por qué? Porque del punto A al punto C tenemos una interrupción debido a esta carga puntual. Y obviamente del punto C al punto D tenemos que tener otra debido a que el punto que estamos analizando es el punto C. No podemos tener una ecuación continua de B hasta D. En este caso, pues vamos a tener que segmentar la viga en las 3 partes. Tenemos el punto A, el punto B, segmento AB. Tenemos el segmento de D a C, en este caso. Y lo otro que tenemos que definir es el origen. En este caso conviene establecer nuestro origen en el punto A para el segmento AB y el segmento BC, debido a que en este tramo pues únicamente tendríamos la carga de 12 kilolibras y posteriormente la de 16 kilolibras. Luego tenemos el segmento DC, donde el origen va a ser el punto D. En este caso vamos a trabajar de derecha a izquierda. Y pues la ecuación obviamente va a llevar incluida únicamente las 4 kilolibras. Los intervalos pues van a ser de 0 a 5, de A a B, de 5 a 10, de B a C y de 0 a 10, de D a C. Entonces tenemos los 3 segmentos diferentes. Primero, verifiquemos la estructura del sistema real. En este caso, pues el momento que se genera de A a B, sabemos que únicamente va a ser la reacción de 12 kilolibras por el brazo de palanca, que en este caso sería X1, X específicamente. Luego tenemos entre el segmento BC y el origen ubicado en el punto A, tendríamos la reacción de 12 kilolibras multiplicada por la distancia que va a ser X, menos la carga de 16 kilolibras por la distancia que sería obviamente X menos esta distancia de acá, 5. 16 por X menos 5. Luego para el tercer tramo, que sería del punto D hacia el punto C, esa sería la distancia X y la reacción sería 4 kilolibras y va a ser positiva, obviamente el momento, ya que posee una deflexión, una curva cóncava hacia arriba, tensión en la parte inferior y compresión en la parte superior. Entonces, estos serían los momentos que se estarían generando para los diferentes tramos. Y no nos olvidemos de los intervalos en los cuales tenemos que realizar la integral.
Luego, para el sistema virtual, debido a que aplicamos una carga unitaria en el punto en el cual queremos analizar, en este caso sería en el punto C. Entonces aplicamos la carga vertical y en sentido hacia abajo, porque yo sé que la deflexión va hacia abajo, en este punto de acá, y voy a segmentar la estructura también de igual forma. Yo sé que entre el tramo AC es exactamente el mismo, del tramo AB y el tramo BC es exactamente lo mismo. Miren, únicamente tenemos la reacción de 1/2 de kilolibra. Las reacciones obviamente son las mismas en ambos extremos, en el A y en el D, debido a que es simétrica. Y entonces, en los primeros tramos, en el tramo AB y BC es exactamente el mismo, 1/2 de X. Y luego, si tenemos del punto D al punto C, es exactamente lo mismo debido a que es simétrica, vale 1/2 de kilolibra. Entonces, estas van a ser las ecuaciones de momento que yo les estoy llamando delta en este caso, porque lo que quiero determinar es la deflexión en el punto C debido a esa carga unitaria. Entonces tenemos esta tabla y pues al final tenemos que resolver la integral para cada uno de los segmentos que estamos buscando. En este caso pues tendríamos el intervalo de 0 a 5 de A a B, la deflexión de 5 a 10 de B a C, de 5 a 10 de B a C y de D a C de 0 a 10 pies, de 0 a 10 pies. Entonces, en cada uno tenemos que tener cuidado que, bueno, en el caso del momento, debido a la carga puntual unitaria, entonces es la misma para los tres casos, pero el momento sí va a ser diferente para las tres ecuaciones. Entonces, acá pues tenemos que va a ser igual a la integral de 0 a 5 de 1/2 de x, que sería este valor de acá, y 12x, que sería este valor de acá. Me da igual a 250 sobre EI, este valor de acá. Luego, para el intervalo de 5 a 10, tenemos 1/2 de x, que es el mismo, multiplicado por el momento que tenemos acá. Integramos y me queda que la deflexión en este segundo tramo es de 2750 sobre 3 veces EI. En el último tramo hacemos exactamente lo mismo, 4x, 1/2 de x, y resolvemos la integral desde 0 hasta 10 para el segmento de C. Entonces, tenemos que la integral resultante queda 2000 dividido sobre 3 veces EI. Entonces, recuerden que la integral me dice que va a ser, esa deflexión total va a ser la integral desde 0 hasta L de estas ecuaciones de acá. Entonces, va a ser la suma de estas tres integrales que hemos calculado previamente. Es decir, estas tres deflexiones que hemos calculado parciales. Hacemos la sumatoria de la deflexión 1 más la deflexión 2 más la deflexión 3 y me queda el valor final, o sea, la deflexión que yo quiero en el punto C de 5.500 dividido sobre 3 veces. Esa es la deflexión que me están solicitando. Ahora, para determinar cuánto es el valor, o sea, cuánto es numéricamente la deflexión, me dicen que el módulo de elasticidad vale 29.000 kip dividido sobre pulgadas cuadradas y la inercia vale 240 pulgadas a la cuarta. Sustituyo y yo sé que las unidades en la parte superior son kip por pie a la 3 y en la parte inferior pues simple y sencillamente sustituyo los valores. Y resulta que la deflexión total va a ser igual a 0.452 pulgadas aproximadamente. Entonces este va a ser el procedimiento que vamos a seguir si queremos determinar la deflexión en un determinado punto. En este caso específico, pues yo estoy calculando la deflexión en el punto C. Por lo tanto, la carga unitaria tiene que ir aplicada en el punto C. Y yo la estoy asumiendo hacia abajo, la estoy asumiendo en vertical hacia abajo y me dio positiva, por lo tanto quiere decir que en realidad está bien asumida. Esa deflexión en C vale 0.452 hacia abajo. Luego, para calcular el ángulo de rotación o la pendiente en el punto C, tenemos que aplicar un momento unitario en el punto en el cual yo quiero determinar la deflexión, la pendiente o el ángulo de rotación. En este caso yo voy a asumir que va en sentido contrario a las manecillas de reloj y por lo tanto la deflexión va a ir en este caso con una pendiente que va a ser negativa. Entonces estoy asumiendo que la pendiente es negativa, por lo tanto el momento lo estoy poniendo en ese sentido ahí.
Entonces hacemos exactamente lo mismo, resolvemos el sistema real, pues obviamente los momentos van a ser exactamente los mismos que hemos calculado previamente y la ecuación de momento va a ser la que va a variar. Recuerden que en esta ocasión estamos aplicando un momento en este punto de acá, por lo tanto va a variar. Tenemos que al momento de calcular las reacciones va a quedar el mismo valor en ambos lados y la reacción me queda en 1 sobre 20 kilolibras en ambos casos, solo que en el punto A va positivo y en el punto D va negativo. Es decir, en este extremo tiende a levantar la estructura y en este extremo tiende a comprimirla. Entonces, tengo que tener cuidado en ese caso, ¿verdad? En el segmento de A a B y del segmento de B a C es positivo el momento. Acá está, 1 sobre 20 multiplicado por la distancia que es X. Y en el caso de D hacia C, en este caso es negativo, es cóncavo hacia abajo, por lo tanto, tengo que tener cuidado que ese momento es negativo, menos 1 sobre 20. Entonces, estos van a ser los momentos que yo estoy encontrando debido a este momento unitario virtual que tengo aplicado en la estructura. Entonces tengo esos diferentes intervalos, tengo las ecuaciones de momento y únicamente lo que tengo que hacer es lo mismo que hice anteriormente. Segmentar mi estructura de 0 a 5 del segmento AB, de 5 a 10 el segmento BC y de 0 a 10 el segmento DAC. Entonces sustituimos en esta ecuación que teníamos originalmente, teniendo cuidado que en esta ocasión yo lo estoy llamando m-teta, debido a que lo que estoy introduciendo es un momento unitario. Sustituyo, y yo sé que es 1 sobre 20 en el segmento AB de 0 a 5 y pues el momento es 12x. Simplifico y me queda que la integral de 0 a 5 es 25 dividido sobre EI. Luego, en el segundo segmento de B a C, yo sé que va a ser de 5 a 10, lo tengo acá, 1 sobre 20 por X por 12X menos 16 por X menos 5. Resuelvo la integral entre 5 y 10, me queda que va a ser teta 2 igual a 275 sobre 3 veces EI. Y el último segmento, que es el segmento de D a C, donde el origen lo tengo en A, va a ser el intervalo de 0 a 10. En este caso, pues lo que va a variar es este momento debido al momento unitario que estoy implementando. Entonces, integro desde 0 hasta 10, calculo el valor y me da que vale menos 200 sobre 3 veces. Ya tengo los tres diferentes segmentos y pues ya puedo calcular la integral desde 0 hasta L de toda esta parte de acá. Sumo estos tres componentes y pues al final me da como resultado 50 sobre E. Entonces sumo teta 1 más teta 2 más teta 3 y me da 50 sobre E. En este caso, pues yo había asumido que la pendiente iba a ser negativa debido a que el momento lo apliqué en ese sentido ahí y resulta que me dio en ese sentido, por lo tanto estamos bien, va en ese sentido de ahí. Es positiva y me da 50 sobre I. Sustituyo los valores, el módulo de asicidad que me están dando previamente y la inercia que vale 240 pulgadas a la cuarta. Entonces 50 aquí por pulgada al cuadrado dividido sobre I me da 0.01 radianes que equivalen a 0.0593 grados. En este caso pues ese va a ser el ángulo de rotación que voy a tener en este punto de acá y esos van a ser los resultados que voy a obtener. Acá cabe señalar, ¿verdad? Si usted desea hacer una ecuación, siempre igual tiene que segmentarla desde A hasta B, desde B hasta C y de ahí desde C hasta D. Pero el inconveniente que tendría sería que estaría aplicando esta carga de acá y pues el momento es un poco más complicado. Al final usted decide de qué manera segmenta la estructura. En este caso, yo siempre les hago énfasis de que lo hagan de la manera más sencilla posible. Lo más conveniente es ubicarse siempre en el punto donde usted quiere determinar la deflexión o la pendiente y segmentar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, tal y como lo hicimos en el ejercicio. Pruebe a hacerlo desde A hasta D corrido y tiene que darle exactamente los mismos valores que estamos teniendo acá. Es decir, tal y como usted lo aprendió en estática, de izquierda a derecha, evaluar la ecuación de momento, segmentarla desde A hasta B, desde B hasta C y desde C hasta D.
Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y agradecerles que han llegado hasta este punto. Espero que les sea de ayuda estos pequeños ejercicios. Recuerden que siempre les recalco que el problema de este método es que usted únicamente puede calcular la deflexión en el punto en el cual está usted analizando. Si yo quisiera analizar en otro punto arbitrario, tendría que colocar esa carga unitaria en el punto en el cual yo quiero analizar. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Muchas gracias por su atención. Si no se han suscrito, les aconsejo que lo hagan, ¿verdad? Agradecerles por su tiempo y nos veremos en un próximo capítulo de Estructurando.